Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta a HomeKit Taco, un espacio en donde hablaremos todo sobre la plataforma HomeKit de Apple en México. Y pues hoy tenemos bastantes noticias con el evento que Apple transmitió el día de hoy en hora central de México, el cual fue a las 12 de la tarde, en el cual pues recibimos un montón de nuevos productos, un nuevo iPhone, las nuevas iMacs, nuevos iPad Pros y lo que pues nos importa aquí en este canal es todo lo que tenga que ver con HomeKit. Entonces nos vamos a enfocar más en eso. Aunque uno de estos productos que fue anunciado hoy, aunque no tenga, digamos, una relación directa con HomeKit, es algo que nos va a ayudar bastante en nuestra forma de vida y algo que yo veo que muchas personas van a empezar a comprar y van a empezar a usar. Estoy hablando de los AirTags, claro, que fueron anunciados hoy mismo. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a adentrarnos directos en este taco. Vamos a atascarnos este taco, estos tacos que nos van a entregar hoy. Y nada más tocaremos de profundidad dos temas, los cuales van a ser el nuevo Apple TV 4K con un control Siri completamente renovado y los AirTags de los cuales acabo de comentar. Entonces, pues vamos a darle de una vez. Inmediatamente Apple comenzó a soltar todas las nuevas noticias y todos los nuevos productos. Empezó anunciando una nueva plataforma de podcast, una app rediseñada. De ahí inmediatamente saltó a un nuevo iPhone que es un color, para mí es lavanda, la verdad, a lo que estoy viendo. Aunque oficialmente en la página de Apple México está solo puesto como morado. Es un color hermoso, obviamente que grita primavera, pero es bastante bonito. A mi hermana le gustaría mucho, así que un saludo para ella. De ahí pasamos inmediatamente a los AirTags. Entonces los AirTags han sido un producto que fueron sospechados que iban a salir muy pronto, desde hace 2 años aproximadamente. Hace 2 años comenzaron estos rumores, los leaks, de que un producto que era alguna fichita que se pegaba a tus cosas o iba adherido a tus cosas, tus llaves, tu mochila, tus maletas o algo, en el cual iba a hacer básicamente un localizador en caso de que se te perdieran. Entonces ya teníamos mucho tiempo que previmos que esto iba a ser lanzado y pues 20 de abril del 2021 fue cuando oficialmente se hizo esto oficial y ya tenemos AirTags, entonces muy pronto van a estar saliendo. Entonces veamos un poco las especificaciones y los detalles de estos AirTags, de los productos. Y aquí, como podemos ver, tenemos una imagen que dice: ponle una a tus llaves y otra a tu mochila para que siempre puedas ver su ubicación en la app Encontrar o en Find My. Y pues en la página de Apple en México vemos que los precios, tenemos dos opciones de precios, el cual una pieza está a 749 pesos y un paquete de 4 piezas está en 2,499 pesos, el cual pues se me hace que es bastante bien, es un producto de Apple. Siento que el precio es bastante justo para lo que es. Y otra cosa a notar, a destacar más bien, es que este producto solamente va a funcionar con los iPhones que contengan el chip UW dentro de ellos, que es un chip que permite tener precisión de ubicación geográfica en donde estés. Entonces los AirTags junto con este chip van a estar trabajando en conjunto para que cuando tú te metas a la app Encontrar o Find My y pierdas tus llaves o algo por el estilo, tu iPhone pueda exactamente encontrar y ver dónde está físicamente ese AirTag. Entonces pues te va a decir básicamente, es como el juego, es un juego como lo dicen aquí en la página, de que frío, caliente, estás frío, estás hirviendo, estás helado, estás lejos, estás cerca. Entonces básicamente vas a estar jugando ese juego con tu iPhone hasta que encuentres lo que desees encontrar, si lo pierdes por alguna razón. Hicieron un enfoque muy importante en la privacidad al usar estos nuevos AirTags, pues los cuales, imagínate, ¿no? Digamos, eres un novio, una novia tóxica y le quieres meter uno de esos en la mochila de la escuela de tu novio o novia o la maleta de trabajo de tu pareja y quieres ver exactamente dónde están, pues entonces no vas a poder hacer eso tal cual, porque pues la privacidad es algo muy importante para Apple. Desafortunadamente, para las personas que quieren rastrear a alguien, a sus parejas o algo así, pues no van a poder hacer esto, ya que el AirTag funciona
con un nivel de privacidad bastante amplio que Apple ha implementado. Como todos sabemos, Apple siempre afirma que es muy respetuoso de la privacidad de la gente. Entonces, si tú tienes un AirTag, tu iPhone va a emitir una alerta que te va a indicar, o sea, si no es tu AirTag, si no es tuyo, te va a notificar, te va a pitar y te va a decir, hey, tienes un AirTag no deseado cerca de ti, en tu mochila, en tu maleta, en tu pantalón, en tu zapato, no sé, donde sea. Y pues vas a poder saber de quién es y vas a saber que no es tuyo y pues lo vas a aventar o lo vas a, no sé, hacerle lo que tú quieras. Pero obviamente luchando contra esto de que nadie te esté rastreando. Entonces la privacidad juega un papel muy importante en este sentido. Al parecer, cuando lo saques de la caja, va a funcionar como funcionan los AirPods y los HomePods y todo eso, de que lo vas a vincular con tu celular, nada más con un toque le vas a conectar y te debería aparecer ya en la aplicación de encontrar y vas a poder usarlo y ponerlo donde tú más lo requieras. Por ejemplo, en este caso Apple está vendiendo aparte unos llaveros que puedes meter ahí en el tag y ya con eso puedes tener tu llavero con tus llaves, en las llaves de tu coche, de tu departamento, de tu casa, y para ponerlo en todas las cosas que quieres rastrear en caso de que se te pierdan. Tiene una larga batería, según esto, aproximadamente debería de durar 1 año, según la página de Apple. Y tu iPhone va a notificarte cuando sea el momento de cambiar la batería, lo cual es algo muy funcional y muy efectivo. Esa prueba de agua tiene una resistencia al agua, pero no creo que puedas dejarlo todo un día en una alberca, ¿verdad? Entonces, no sé, a menos que sí. Entonces, si le cae un poquito de agua o si lo tiras en una alberca y luego lo recoges, debería funcionar sin problemas, no pasa nada. Y algo también que es bastante divertido de parte de Apple, algo que en sí no me esperaba, es que lo puedes personalizar. Entonces le vas a poder poner tu sello, como dice en la página, le pones un emoji o tus iniciales o algo divertido y pues ya vas a saber que es tuyo físicamente viéndolo. Entonces eso es algo bastante impresionante y no tiene un costo extra, lo cual es pues muy bien. Ya chequé los accesorios de los AirTags y quiero decirles que para mí se me hace algo caros, aunque pues siento que va a ser necesario para colgar tus llaves y lo que tú quieras. Yo sí personalmente voy a comprar algunos, voy a tener tal vez algunos 2, ya que pues sí me gustaría tener las llaves, siempre ando perdiendo mis llaves, entonces sí es algo que voy a utilizar y va a funcionar muchísimo como cuando vas de viajes, cuando sales en algún viaje largo en aeropuerto o en autobús o en coche. Siempre es bueno que tengas bien rastreadas tus cosas, tus pertenencias, y esto va a ayudar mucho en eso. Entonces yo siento que inmediatamente cuando llegue a México este producto, todo el mundo se va a abastecer de ellos, todo el mundo va a estar con ellos y lo vamos a ver mucho en los años que vienen. Entonces sí. Y ahora vámonos a lo más emocionante, tal vez ahora sí, para el mundo de HomeKit, el cual es el nuevo Apple TV 4K. No cambiaron el nombre, solamente va a ser un Apple TV 4K de una nueva generación. Pero la diferencia de este es que va a tener un chip completamente nuevo. Del chip A11 que tiene el Apple TV 4K de hace 3-4 años, ahora vamos a tener uno con el chip A2, el cual pues obviamente es muchísima más potencia. Esos son los chips que estaban incluidos en el iPhone XS Max, si no mal recuerdo, 10S Max. Y pues yo escuché a muchas personas que odiaban el Control City, el del Apple TV 4K, la última generación. Yo recientemente adquirí un Apple TV 4K, el video va a llegar muy pronto en el que voy a decir si vale la pena tener un Apple TV 4K en 2021. Entonces les voy a comentar más en un futuro en ese video. Mi primera reacción viendo este control que estamos viendo ahorita en pantalla es... Se me hace que es el control más horrible que he visto en mi vida, sin contar todos los controles horribles que existían cuando yo crecía en los 90s y en los 2000s. Entonces no se me hace nada bonito, nada estético, pero bueno, se ve funcional. Supongo que pues es mejor a lo que está, ya que el Control City que tenemos actualmente es muy chiquito. Me fastidia de vez en cuando, no lo odio, sí se me hace funcional, pero sí siento que le hace falta como que más pensamiento al consumidor, al que maneja este tipo de productos, ya que sí es algo incómodo, sí tiene sus pequeñas fallas, sí tiene cosas molestas. A veces quieres avanzar a un cierto punto y el control no te deja.
es bastante complicado manejarlo, y no creo que aunque te acostumbres demasiado superes esa molestia. El control es bastante problemático, entonces todo el mundo está agradeciendo que el nuevo control de Siri es diferente, que cambió, y pienso que ahora sí va a ser mucho más cómodo de usar. Entonces creo que esa es una buena noticia, y siento que yo también voy a opinar lo mismo cuando lo tenga, que el control va a ser mejor que lo que teníamos antes. Entonces eso está bastante bien. Fuera de eso, la caja del Apple TV pues va a funcionar exactamente igual, no tiene en sí ciertos cambios. Todo el mundo pensaba que al momento de que Apple sacara un nuevo Apple TV iba a ser básicamente una consola de juegos con muchísima más capacidad para juegos, más gráficos, y no es el caso. Es simplemente una actualización pues bastante mínima. Es una actualización muy leve para lo que es un Apple TV y para el tiempo que llevamos esperando uno nuevo. Se me hace que fue desilusionante, pero bueno, le están dando atención al mercado del Apple TV, y eso quiere decir que van a tener mejores actualizaciones con el paso de estos años, y vamos a tener una mejor interfaz con HomeKit, lo cual es algo muy importante. No hubo nada de noticias respecto a HomeKit, pero con este Apple TV 4K, el cual se me hizo bastante interesante, soporta Thread. Es ahora compatible con Thread. Ahora nuestro Apple TV va a tener Thread. No he platicado mucho de Thread, pero Thread es básicamente es un nuevo tipo de conexión, el cual permite que todos nuestros dispositivos que soportan esta característica, en lugar de estar conectados al Wi-Fi, se conectan entre sí en una red de malla que resulta ser una conexión más fuerte. Si usamos este Thread, no vamos a tener tantas caídas de conexión. Nuestros dispositivos en materia de Wi-Fi van a ser más sólidos, y crea pues esta malla en la cual todos los dispositivos se conectan entre sí y no permiten una caída de red tan fácil. Entonces el hecho de que ahora nuestro Apple TV 4K tenga eso, va a trabajar perfectamente con el HomePod, con el iPhone, con todos los dispositivos que también trabajan con Thread. Entonces pues son excelentes noticias para el mundo de HomeKit. Eso es a lo que quería llegar con esto. Fuera de que podamos controlar nuestro Apple TV con HomeKit y que tengamos acceso a través del control Siri a todos nuestros dispositivos, escenas y todos estos comandos para HomeKit, el hecho de que tengamos Thread va a definitivamente cambiar el rumbo a lo que estamos acostumbrados a tener con nuestras conexiones en HomeKit. Entonces es muy 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 importante este lado. Y pues sí, entonces básicamente eso es todo lo que nos concedió Apple admirar el día de hoy, lo que nos va a estar aventando en nuestras caras en estos próximos meses. Todo va a estar disponible a partir de mayo. Yo creo que para México vamos a empezar a ver estos dispositivos igual a mediados de mayo, si no es que a finales o inicios de junio. Entonces pues vamos a intentar conseguir todos estos nuevos productos, desde los AirTags hasta el Apple TV 4K. Eso tal vez tenga que esperar yo un pequeño momento, y pues poco a poco vamos a ir viendo y calando qué tan buenos son estas nuevas cosas que acabamos de recibir hoy. Entonces fue un evento bastante simple. Viendo yo el evento me sentí tentado de comprar una nueva iMac color verde, pero no lo ocupo. Entonces nada más Apple lo hace ver extra padre y extra bonito. Entonces pues es normal que cualquier persona quiera ver uno después de nuestro evento. Pero pues sí, básicamente eso es todo. Para el mundo de HomeKit tenemos los AirTags y la nueva Apple TV 4K con Thread ahora incluido. Entonces son muy buenas noticias, y ya veremos cómo todo va saliendo en estos próximos meses. Así que gracias por venirse a echarse estos taquitos. Ojalá y hayan sido extra grasosos para ustedes. Y así lo fue. Entonces, muchas gracias, nos vemos a la próxima. No olviden de dejar abajo un comentario comentando este video y lo que más les emociona de los AirTags y del nuevo Apple TV 4K, si planean comprarlos o no. Y pues dejen un poco de cariño y de amor al video, suscríbanse, no lo olviden, y activen la campana para que les notifique siempre que suba un nuevo video. Entonces, eso es todo por hoy, muchas gracias y nos vemos.